Voy a leer, alabado sea el nombre del Señor, la palabra de Dios, para así estar predicando. Poderoso Dios, bendito es el nombre del Señor. Poderoso Jesús, santo es el Señor. Voy a leer en la segunda epístola o carta del apóstol Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9 en adelante. Voy a leer las palabras bajo la comunión del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Dice así las Escrituras: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo lo debéis vosotros, que significa ustedes, andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Querido amigo, todo aquel que tiene oído, todo aquel que respira, todo aquel que tiene ojo, que es creado por Dios, todo aquel que tiene una barriga, 2 pies, 2 brazos, por si acaso hay alguno que se cree que no es para él, porque enseña las Escrituras que hay muchos que son sabios, pero dice la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18 en adelante. Dice el Señor hablando, Él está preguntando dónde está el escriba, dónde está el disputador de este siglo, dónde está el sabio. Dice Dios que desechará la sabiduría de los sabios, y el entendimiento de los entendidos Dios lo echará a un lado de todo aquel que se crea que es ilustre, porque es palabra de Dios, porque Dios es nuestro creador, y Él nos conoce a nosotros, los seres humanos, y Él sabe todo lo que el hombre va a maquinar, todo lo que el hombre va a pensar. Dice el Señor en su palabra que Él no va a aceptar, que Él no va a recibir los cuestionamientos de cualquier ser humano. Nosotros lo que debemos hacer es someternos a su palabra, respetar a Dios, humillarnos y recibir su palabra, y ser humilde, ser sumiso y someternos. Alabado es el nombre del Señor, a lo establecido por nuestro Creador, por nuestro Señor. Dios no hizo al ser humano, querido amigo, para ser condenado. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Cristo vino hace aproximadamente 1980 años a la tierra, casi 2000 años. Alabado es el nombre del Señor. Y Jesucristo, poderoso Dios, cuando Él tuvo su edad de niño, sí, hace aproximadamente 2020 años que Él vino, alabado es el nombre del Señor, que Dios lo envió a la tierra.
Pero hace aproximadamente 1990 o 1980 que él se hizo adulto y empezó a traernos las palabras, las enseñanzas, para que nosotros, los seres humanos, conozcamos su verdad. Él quiere que todo ser humano sea salvo, porque dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor también que toda la humanidad está bajo condenación. Por eso fue que Cristo tuvo que venir a la tierra. Alabamos el nombre del Señor. Cristo tuvo que descender desde su trono, dejar su gloria y venir a esta tierra llena de pecado. Porque con el hecho de Jesús venir a convertirse en un ser humano, ya Jesús tuvo que participar del pecado. No que él cometió pecado, sino para que entienda y no malinterprete, no que Cristo nunca cometió pecado, pero con el hecho de hacerse un ser humano, ya tenía participación. Porque él dice, también dice las Escrituras, que todo aquel que es colgado en un madero, automáticamente era una maldición. Y él lo hizo por ti y por mí, para llevar nuestras culpas. Él fue clavado en una cruz. Su sangre fue derramada. ¿Para qué? Para pagar por mi culpa, para pagar por tu culpa. Pero la gran mayoría de los seres humanos están haciendo caso omiso al llamado de Dios. Dios llamando a su creación. Y la gran mayoría de su creación teniendo muy en poco la misericordia y el llamado de Dios, viviendo melaganariamente, viviendo voluntariamente, ignorando el manual de vida, la palabra del Señor. Alabado es su nombre. La gran mayoría de la humanidad sigue viviendo como que a ella no le importa ese sacrificio. Pero muchos se creen que ellos, con decir que creen en Dios, están bien, hablando mentira, engañando, viviendo doble vida. Alabado es el nombre del Señor, viviendo como les place, llevando una vida, bendito sea Dios, de libertinajes, aunque sea pasivo, aunque el libertinaje sea como un poco de etiqueta y protocolo. Ya se puede entender que el ser humano está bien. Y nosotros no fuimos creados para nosotros vivir sin rienda, como chivos sin ley. Dios ha trazado su palabra, la Biblia, después de mucho tiempo, dice el Señor, después de Dios haber hablado mucho tiempo por medio de los profetas, de los reyes, de los sacerdotes. Dice ahora en los postreros, o sea, en los últimos tiempos, en los tiempos últimos, dice en la carta a los hebreos, en el capítulo 1, verso 1 en adelante, dice que ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Antes había una antigua ley, después de Cristo hay una nueva ley, se llama el Nuevo Testamento, para que usted y yo vivamos en obediencia al Señor. Pero la Biblia dice que toda desobediencia es pecado. Y el pecado es lo que automáticamente condena al hombre al lugar de tormento, al infierno. Pero Cristo vino, querido amigo, para que nosotros seamos salvos. Él quiere que moremos en su reino por toda la eternidad. Eso es lo que Cristo quiere, que usted y yo moremos en su reino, porque Él nos hizo
para el ser humano ser eterno, y eterno será. La Biblia dice que el hombre fue formado del polvo y al polvo volverá. Dice la palabra que el espíritu es de Dios que lo dio y a Dios vuelve, pero el alma, ahí viene el problema. El alma es la que va a pagar, porque cuando tú mueres, cuando tu cuerpo cae, simple y llanamente lo que acontece es una separación. Tu cuerpo cae, queda inerte, sin vida. El espíritu sube a Dios, pero entonces el alma, si vivió en obediencia, en temor, en respeto, el alma irá al lugar de paz, donde Dios tendrá nuestra alma hasta el día en que venga la redención, la resurrección, para recibir el galardón de todos aquellos que vivieron no melaganariamente, sino que se negaron a sus propias vidas, se pusieron a cuenta con Dios, no vivieron como quisieron, no vivieron en rechazo a las escrituras, no viviendo al margen de lo que está escrito en la palabra. Nadie se va a salvar, escucha esto, nadie se va a salvar porque diga yo creo en Dios. Nadie se salva de que porque viva decentemente, prudentemente. Como hay personas que dicen yo no mato, yo no robo, yo no atraco, no me meto con nadie, vivo en mi casa, trabajo. Si alguien necesita un plato de comida, yo se lo doy. Eso es bueno, pero no es la perfecta voluntad de Dios. Hoy estamos viviendo en el tiempo del fin. Cristo está a la puerta. Y señales de las cuales Cristo dio, la mayoría se han cumplido. Pero todavía falta, porque si todo se hubiese cumplido, ya la iglesia hubiese sido arrebatada, llevada de la tierra y consumida por la ira de Dios todo el que quede aquí. Porque eso enseña la Biblia. Amigos, Cristo viene, pero también cuando Cristo se lleva a la iglesia, ese cielo que tú ves, dice la Biblia, que será enrollado como un pergamino, se va a desvanecer, van a caer las estrellas, va a caer fuego, vendrá los juicios de Dios. Todo el que quede cuando Cristo se lleva a la iglesia será consumido con fuego, pero no es que va a desaparecer como muchos se creen, que cuando mueren ya desaparecen. Eso no es así, porque Jesucristo lo enseñó en ese acontecimiento que está en Lucas capítulo 16 verso 19 en adelante, donde dice que había un rico y había un pobre, y el rico hacía fiesta, banquete y mandaba a buscar sus amistades. Alabado es el nombre del Señor, para hacer libertinaje, y compartía y gozaba en la tierra, como muchos están dedicando su vida a disfrutar su vida y no prestando atención al llamado, a la advertencia, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero tienes que tener en cuenta que tú no eres eterno, de que tú vas a morir. Dice la Biblia que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Pero y la Biblia empieza a mencionar muchas cosas: tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de romper, tiempo de construir. Pero en esos tiempos que va diciendo, hay dos tiempos, que dice tiempo de nacer, ahí es que comienza, y tiempo de morir. Nadie se va a escapar de esto. También dice la Biblia en la carta a los Hebreos capítulo 9 verso 27, y de la manera que está establecido para los seres humanos que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Y para qué que se hacen los juicios? Cuando hay un juez, el juez va a condenar, pero también va a liberar. No se juzga a una persona que no haya hecho nada. Allí, aquel día del juicio, dice, está establecido que el hombre muera y después viene el juicio. Para que no te creas como muchos dicen, el mundo se acaba para el que se muere.
Hay personas que dicen: yo voy a gozar mi vida, voy a beber, porque el mundo se acaba para el que se muere. Tremendo error. Dice la Biblia en el libro de los Hebreos, en el libro de los Proverbios, libro de los Proverbios, Antiguo Testamento, capítulo 14, verso 12, dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. También dice la palabra, ese mismo libro, en el capítulo 16, verso 2, dice que todos los caminos del hombre son limpios en sus propias opiniones. ¿Está escuchando? Hay caminos que al hombre le parece derecho, dice el Señor, pero su fin es camino de muerte. Y la otra parte dice que todos, según los seres humanos, se creen, todos sus caminos están limpios delante de Dios. Pero Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, Jesús es la salvación. Él vino a entregarse por los pecadores. Dice la Biblia: el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero es triste que el Señor dice que los que se van a perder serán como la arena que está a la orilla del mar. Alabado es el nombre del Dios Todopoderoso. Cristo te está llamando a la salvación. Cristo te está llamando para darte vida eterna. Escucha esto. Aunque después que tú escuches el mensaje, porque yo sé que para las personas adultas esto ya es repetitivo, la predicación de las Escrituras. Tú no te vas a salvar porque digas: sí, yo respeto a Dios. Si tú respetas a Dios, te arrepientes y te conviertes y teme a Él y no viola su palabra. La Biblia habla de los transgresores. La palabra de Dios habla. Alabado su nombre. Oye, no te hagas ignorante, que aunque tú no prestes atención, aunque tú hagas lo que haga, en medio de cuando se está predicando, cuando se está advirtiendo, entonces eso no importa, porque Dios te juzgará. Y dice el Señor, le dice Dios a aquellos, alabado sea su nombre, dice Dios, alabado es el nombre del Señor, hablando que haga tú lo que haga. Dice la Biblia: no erréis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Alabado es el nombre del Señor. Todo lo que el hombre siembre, cosechará. Oye, aquel día dice la Biblia que los libros van a ser abiertos. El día del juicio, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20. En el verso 12 dice, las Sagradas Escrituras, dice que escucha esto con ese, los libros serán abiertos. Y otro libro en singular dice que será abierto, el cual es el libro de la vida. Y dice la Biblia que el que no está inscrito, dice en el verso 15 de este mismo capítulo 20 de Apocalipsis, verso 15, dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida, oye, será lanzado al lago de fuego, será condenado. ¿Está escuchando? Amigo que escucha, ¿está escuchando? Tú que puedes percibir este sonido. ¿Está escuchando, verdad? El que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Oye, el ser humano es salvo por la fe en Jesucristo, por creer en su palabra, por arrepentirse, por hacer un pacto con Dios para respetar su palabra y no vivir melaganariamente, sino vivir para Dios. Entonces, cuando tú te entregas a Él y te dejas guiar por su palabra, tú eres un hijo de Dios, porque el ser humano es criatura de Dios.
Dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 32. Y conoceréis, o sea, y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libre. Esa es la verdad. Hay muchos que se creen que todos, hay gente que se sorprenden, hay gente que se espantan cuando se le dice que todos no somos hijos de Dios. Entiende que el que está predicando está equivocado, pero tú no sabes más que Dios, que Él dice en su palabra, dice Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero ¿qué dice este mismo libro de Juan? Capítulo 1, verso 11 y verso 12, hablando de Jesucristo, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron más. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y dice la Biblia, los que no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nadie es hijo de Dios porque sea criatura. Una cosa es ser creado por Dios y otra cosa es ser hechos hijos de Dios. Y la Biblia dice que no se viene a ser hijo de Dios por medio de engendramiento, alabado sea Dios, sino por la fe en Jesucristo, por tu aceptar a Jesús, por tu someterte a Dios, por tu vivir como establece el Señor. Entonces, si le demostramos a Dios que le tememos, que le respetamos, de que nosotros vivimos en obediencia como niños, entonces pasamos a ser hijos de Dios. No porque tú seas prudente, no porque tú seas serio, no porque tú trabajes, no porque tú estés ordenado según la sociedad, que tú seas una persona de bien, que tú seas una persona social, que tú seas serio, que tú seas una persona que trabaja, que tú no tengas un mal proceder en la sociedad. No es por eso que tú vienes a estar bien delante del Señor. Es que tú tienes que arrepentirte, porque muchos son sencillos, son prudentes, pero se beben su cerveza, se beben su alcohol, viven su vida melaganaria y son serios, responsables, pero no temen a Dios, no guardan las palabras del Señor. Y el que predica, lo que hace es que enseña lo que Dios estableció que se haga. Porque dice la Biblia que los borrachos no entran al reino de los cielos. Dice Dios, y al vientre dice que no se han dado a la bebida, al alcohol, no se han dado al vino, al beber, porque eso hace que el hombre pierda su estabilidad, que el hombre cometa errores. Dios advierte, porque por eso es que aquel que vive de acuerdo a las Escrituras, hay un cambio. Pero estamos en el tiempo del fin. La Biblia enseña que Jesús dijo que Él no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué significa apostasía? Que vendrá a desviarse del camino real. Muchos van a venir a decir que son servidores de Dios y van a estar como sirviendo a Dios, pero van a estar torcidos. No van a estar enseñando la Biblia. Van a estar llevando una vida como que parecen que son siervos de Dios. Habla de los falsos pastores la Biblia. Habla de los falsos maestros. Habla de los engañadores. Habla de los mentirosos la Biblia. Dice la Biblia, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque hay muchos que están en iglesia diciendo Señor, Señor. Dice la Biblia, muchos procurarán entrar y no podrán. Todo aquel que visita una iglesia, todo aquel que va a una iglesia es porque está buscando a Dios. Pero Dios dice en su palabra que va a reconocer el que guarda, el que vive su palabra. Porque tú tienes que vivir la palabra de Dios, porque el Señor reconocerá. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 51, dijo Jesús, verdad, verdad le digo, dice la Biblia ahí, de cierto os digo, significa verdad, verdad le digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Él dice que aquel día le van a decir, Señor, pero yo hice milagro en tu nombre. Señor, pero tú enseñaste en nuestras plazas. ¿Y qué dice el mismo Señor?
y él le va a decir: maldito, apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Cristo te llama, querido amigo, al arrepentimiento. Cristo viene. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Jesús dijo que como en los días de Lot, como en los días de Noé, que había en los días de Noé, maldad. Por eso Dios envió el diluvio y acabó con aquella persona que vivían en aquel tiempo. Alabado sea su nombre. Como era en los días de Lot, también maldad, pero ¿qué era específicamente? Había aquellos hombres de aquellas ciudades, Sodoma, Gomorra y las ciudades que le quedaban alrededor, practicaban el homosexualismo. Había muchos homosexuales. Eso lo enseña la Biblia. Y Jesús dijo: como en los días de Lot. ¿Cómo está ahora la humanidad viviendo? Hombres casándose con hombres, mujeres casándose con mujeres. Eso fue lo que Jesús dijo, las señales del tiempo del fin. Terremotos en diferentes lugares. O sea, usted puede decirme: bueno, pero hasta en los tiempos bíblicos habían terremotos, pero cuando dicen nunca se había visto tantos terremotos en diferentes países. Eso era esporádicamente. Acontecía un terremoto y quizás dentro de 20 o 30 o 50 años acontecía otro. Pero ahora, terremotos en diferentes lugares. Haga un análisis y un cálculo para que usted vea y compare. Si no son señales de los tiempos del fin. Pero antes no hubo todo esto junto. Como esto se ha juntado. Terremotos, desesperación en la gente, desamor, necesidad, guerra, rumores de guerra, hijo contra padre, padre contra hijo, maldad. Estamos en el tiempo del fin. Cristo se llama, Cristo viene. No piense, amigos, que el mundo no tiene conclusión, pero Dios, por su misericordia, que Él está, su paciencia, dice la Biblia, que no tenga la venida de Cristo por tardanza, sino que Él es paciente para con los seres humanos, no queriendo que ninguno perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero como esa escritura que tomé para predicar, dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, sin avisarte: vengo mañana. Hay un aviso, se te está predicando, se te está diciendo que Cristo viene, se te está enseñando el tiempo del fin, pero el día específico que Cristo viene dice que será como ladrón. El ladrón no avisa cuando se va a meter a tu casa. Y cuando tú vienes, cuando te levantas, tú dices: oh, y esa puerta abierta. Y cuando miras para el lado no está la televisión. Cuando miras para el otro lado, alabado sea el nombre del Señor, no están algunos artículos, quizá un celular. Alabado sea el nombre del Señor. La gente se da cuenta cuando se levanta que el ladrón vino. Pero Cristo ama a toda la humanidad. Él no rechaza, Él no quiere, claro está, dice la Biblia, que Dios está airado todos los días en contra de aquellos que no obedecen su palabra. Pero Él por amor envió a Jesucristo y quiere darte vida eterna. Si tú te arrepientes y te conviertes, Cristo te perdona, te recibe, y tu nombre viene a ser en Cristo en el libro de la vida. Pero si sigues viviendo melaganariamente y haciendo caso omiso a las palabras del Señor, lamentablemente serás condenado. Escucha esto para terminar. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, en el quinto libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19, dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Significa tiempo de paz. Alabado es el nombre del Señor. Tiempo de paz significa, alabado sea Dios. Poderoso, poderoso es el nombre del Señor. Ahora Dios llama al arrepentimiento. Él dice: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Pero dice en otro libro: arrepentidos o pereceréis. Escucha esto. Pero yo lo que te voy a explicar para concluir. Y abre tus oídos. Oye, toda la humanidad se va a arrepentir. No habrá un ser humano que quede sin arrepentimiento. No habrá uno que quede sin arrepentimiento. Toda la humanidad se va a arrepentir. Pero hay un arrepentimiento válido y un arrepentimiento inválido. ¿Cómo así?
El que recibe, el que cree a la palabra. Por eso dijo Jesús, Juan 3:16. Alabado sea el nombre del Señor. Cuarto libro del Nuevo Testamento. Capítulo 3, verso 16, el verso bíblico más repetido. Más alabado sea el nombre del Señor mencionado. Todo aquel que predica dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a los seres humanos, a la humanidad, que envió a su Hijo unigénito, el único que tenía, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dice el verso 17 que Jesús no fue enviado para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Así que, querido amigo, escucha. Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados. Si no te arrepientes, si no te conviertes. O sea, ¿cómo así? Arrepentido, reconocer que tú estás mal, que estás llevando una vida torcida. ¿Y qué es convertirse? Después que tú reconoces que tú estás mal, que tú le entregas tu vida al Señor, ya te arrepentiste. Ahora viene tu convención, tu conversión, a convertirte, a ver un cambio, una transformación en tu vida. A través de los días, de los meses, de los años, hay un cambio en tu vida, va cambiando tu vida, arrepentidos y convertidos. Pero escucha esto, el que no se arrepienta en vida, el que no reciba a Jesús como su Salvador, escucha lo que va a acontecer. Lógicamente va a morir sin Cristo, pero automáticamente, inmediatamente que muera, cuando todo aquel que no reciba a Jesús, todo aquel que no se arrepienta, todo aquel que no cree al Evangelio, todo aquel que no se humilla a Dios, todo aquel que no se niegue a su voluntad, a su vida melaganaria, inmediatamente muera, irá inmediatamente al infierno. Entonces ahí acontece el arrepentimiento inválido. El que en vida recibe a Jesús, lógico, se arrepiente, se convierte y se mantiene, porque hay que mantenerse, perseverar hasta el último respiro aquí en la tierra, temiéndole a Dios, guardando su palabra, viviendo en temor, para que entonces nuestro nombre se permanezca inscrito en el libro de la vida. Pero el que no lo haga, automáticamente muera cuando se encuentre con la cruda realidad de su alma en condenación en el infierno. Se va a arrepentir también, pero de no haberse arrepentido. Cuando se encuentra con la cruda realidad del infierno, es su alma condenada. Dos arrepentimientos, que nadie se quedará sin arrepentimiento. Toda la humanidad se va a arrepentir, pero uno de una manera y otro de otra manera. Arrepentimiento válido y arrepentimiento inválido. Todo el mundo se arrepentirá, pero te aconsejo que te arrepienta en vida y reciba a Jesucristo y le crea a su Evangelio. Dios tenga misericordia de todos aquellos que han escuchado este mensaje. Padre, te pido en el nombre de Jesús que sea usted tratando, Señor, y ayudándole a que se humillen como así. Tú tuviste misericordia de mí y por tu gracia te sirvo, Señor. Así que cada uno, Señor, ayuda, Señor, a que no sea en vano, que no sea para condenación este mensaje, sino para salvación. En el nombre de Jesús. Amén.